Luego de mucha espera, Sony finalmente ha lanzado su PlayStation Portal, con el cual promete una excelente experiencia de jugar PlayStation 5 de forma portátil, y en este video le estaremos haciendo un unboxing para conocer un poco más de este dispositivo y darte nuestras primeras impresiones. Así que comencemos. Bueno, comencemos este unboxing hablando de que este dispositivo solamente funcionará con el PlayStation 5, así que no puedes transmitir los juegos de tu PlayStation 4. Esto solamente funcionará con el PlayStation 5, así que tengas en consideración a la hora de ver si piensas comprar este dispositivo o no. Aquí tenemos una cajita un poquito pequeña con este color como grisáceo, con el estilo de PlayStation. Vamos aquí a abrirlo un poquito para conocer de lleno el PlayStation Portal. Vamos a sacarlo aquí de esta bolsita en la que viene, y aquí vamos a tener la primera revelación de este dispositivo. Vemos aquí como es bastante grande, esto me sorprendió bastante y se siente muy bien. El control es muy idéntico al del PlayStation 5. Vamos aquí a recoger un poco y seguimos con el unboxing. Luego de limpiar un poco, cabe la pena mencionar que el único accesorio que recibirás con tu PlayStation Portal será un cable tipo C a tipo C para que puedas recargar la batería del PlayStation Portal. Vamos ahora a comenzar a quitarle este papelito de la pantalla para comenzar a ver cómo es este PlayStation Portal. Cabe la pena mencionar que aquí tenemos una pantalla de 8 pulgadas LCD, así que no tiene una tecnología OLED como ya estamos viendo en otros dispositivos como el Nintendo Switch OLED y ahora recientemente la Steam Deck OLED, con esta pantalla que es de mucha mejor calidad, tiene mejores contrastes, etcétera. Vamos aquí a dejar el dedo apretado para poder comenzar a encender este PlayStation Portal. Como puedes ver aquí en los lados del mismo tenemos unos mandos muy similares a los del PlayStation 5. Tienes aquí la misma textura. Si estás acostumbrado al PlayStation 5, pues aquí tienes la misma textura, los mismos gatillos, las mismas palancas. Obviamente tienes un cambio leve de los botones. Aquí tenemos el botón para poder silenciar el micrófono. Aquí el botón pues obviamente de PlayStation 5, y los demás aquí. Los gatillos también son adaptivos, así que vas a tener esa experiencia de vibración y de resistencia que seguramente ya conoces del PlayStation 5. Y entonces aquí en los lados, aquí en la parte superior, tendríamos el botón para encenderle el mismo, el de activar el PlayStation Link, que sería la parte de vincular los diferentes audífonos, porque este dispositivo no tiene la conexión Bluetooth, así que tengas en consideración a la hora de comprarlo. Aquí tenemos el volumen, vamos a bajarlo un poquito, y en la parte superior aquí tenemos algunas bocinas. Tenemos también, no tenemos bocinas aquí en la parte inferior. Creo que este es el micrófono, y entonces el puerto de carga y el puerto para audífonos de cable de forma tradicional. Vamos ahora a comenzar a configurar este PlayStation Portal. Vamos a configurarlo obviamente aquí en español para que puedan seguir este unboxing. Aquí estará buscando las redes Wi-Fi para que puedas conectarte directamente a tu red Wi-Fi. Vamos a volver aquí a que haga el proceso de encontrarla. Voy a conectarme y seguimos entonces con esta configuración. Como puedes ver aquí, la pantalla del PlayStation Portal es táctil para que puedas utilizar tus dedos a la hora de navegar el mismo. Aquí tenemos que hacerle una actualización al sistema operativo, así que luego de eso regresamos. Mientras se va instalando esta actualización del PlayStation Portal, aquí puedes ver cómo se compara el control del PlayStation 5 comparado con el PlayStation Portal. Cabe la pena recalcar que aunque este tiene una pantalla integrada más el control, la diferencia en el peso no es una tan significativa, así que la compañía hizo un buen trabajo para poder balancear el peso de este dispositivo a pesar de tener una pantalla. Pero como puedes ver, el diseño es muy similar. Obviamente aquí tenemos las lucecitas aquí azul, mientras que en el PlayStation 5 el control las tiene aquí en esta área táctil del mismo, así que en realidad hizo un buen trabajo en ese sentido. Creo que la parte un poco más extraña es esta parte trasera, porque como que baja aquí directamente la pantalla y no tiene prácticamente nada aquí, ningún logo. Me hubiese gustado quizás aquí un logo de PlayStation 5 para que pueda indicar y que no se vea prácticamente vacía esta área, pero es algo que pudieran considerar quizás para una próxima versión. Bueno, luego de varios minutos actualizando el PlayStation Portal, ahora finalmente podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de PlayStation para poder comenzar a vincular este dispositivo a nuestra consola. Yo opté por utilizar el modo de código QR. Vamos ahora a apretar aquí el botón para comenzar a buscar
el PlayStation 5, él utilizará la red Wi-Fi a la cual te conectaste para entonces buscar tu consola, y como puedes ver tardó prácticamente unos segundos. Le damos aquí para comenzar a conectarnos directamente a nuestra consola. Aquí nos dice que pues obviamente tenemos que encender el PlayStation 5 para que comience este proceso de vinculación con nuestra consola. Aquí en esta parte estamos en el proceso de vincular y de encender mi PlayStation 5. Aquí yo escucho en la sala de mi casa como mi PlayStation 5 se está encendiendo para que se pueda conectar directamente al PlayStation Portal. Se está tardando unos segundos, vamos a esperar un poco más de tiempo y enseñarte cómo es que funciona todo esto. Luego de activar la función de que se pueda conectar, ahora simplemente estamos aquí, le damos al botón de la X y como puedes ver ahora sí estaré iniciando el proceso de vinculación y ya estamos directamente en la pantalla de mi PlayStation 5, porque como cabe la pena recalcar, lo que estamos haciendo es jugando remotamente con nuestra consola. Aquí no hay nada instalado, esto no es una consola de por sí, tienes que utilizarlo directamente con el PlayStation 5. Ahora que estamos directamente en la consola podemos ver un poco más cómo se ve la pantalla, y puedo decir que a pesar de que es una pantalla de pasada generación, no es una pantalla OLED, digo que es una muy buena pantalla LCD que Sony ha colocado en este PlayStation Portal. La misma es de 1080p y puede correr hasta 60 cuadros por segundo para que tengas una muy buena experiencia utilizando este PlayStation Portal. Aquí estoy viendo un poco la latencia y realmente no está nada mal en el uso de este PlayStation Portal, así que por esa parte está bastante interesante este dispositivo. Cabe la pena mencionar que para poder jugar de forma remota con tu PlayStation Portal en tu PlayStation 5 necesitas una conexión de al menos 15 megabits por segundo. Obviamente entre más rápida sea la conexión pues mejor va a ser la experiencia. Se supone que también puedas jugar fuera de tu casa, estaré probando eso en breve cuando estemos haciendo nuestra reseña, así que ten eso en consideración. Aquí tengo aquí a Astor Playroom y ya estoy probando realmente cómo se siente el control en este PlayStation Portal, y puedo decir que por lo menos en estas primeras impresiones la experiencia es muy similar a lo que ofrece el DualSense del PlayStation 5. La vibración está muy bien. Vamos aquí a probar luego los gatillos para ver si realmente se compara la experiencia. Aquí estamos viendo esta animación, no sé si la has visto anteriormente, pero es excelente para que nos dé un vistazo de cómo es que funciona este control del PlayStation Portal. Ahora aquí llegamos a la parte de los gatillos y puedo decir que realmente son muy similares a los, y aquí puedes hasta escuchar un poco cómo se escuchan los gatillos. Yo creo que aquí la compañía hizo un buen trabajo en emular la experiencia del DualSense directamente en este PlayStation Portal. Ahora bien, no todo es color de rosa, ya que aunque sí tiene un conector para audífonos tradicional aquí en la parte inferior, la misma no tiene conectividad Bluetooth para que puedas conectar cualquier otro tipo de audífonos. Para eso necesitas utilizar la conexión de PlayStation Link. Tendrás que utilizar los nuevos audífonos que la compañía vende, que serán los Pulse Elite y los Pulse Explorer, que tienen esta tecnología de PlayStation Link. Así que por el momento solamente tendré que utilizar audífonos de cable para poder jugar sin molestar a otras personas, porque todavía no tengo esos audífonos y realmente no planifico comprarlos. Otra parte de la configuración que puedes activar aquí sería la parte de la brillantez, para que puedas modularla de esta manera. Aquí podrías ir directamente a terminar la conexión con el PlayStation 5. También puedes ir aquí a la parte de configuración de forma general, con la parte de la pantalla, la parte de la red, para que puedas cambiarlo si es que necesitas hacerlo, la parte del sistema para que conozcas si hace falta una actualización o cambiar el idioma. En fin, puedes activar muchas cosas aquí de la parte de la configuración rápida de este PlayStation Portal, simplemente deslizándote aquí desde la parte derecha de la pantalla. Si te fijas aquí en este PlayStation Portal, te vas a poder dar cuenta que no hay ninguna parte táctil en la parte del control, algo que quizás es necesario en algunos juegos. Para poder activar esta parte táctil tendrás que utilizar obviamente la parte táctil de esta pantalla. Por suerte Sony ha colocado dos áreas para que puedas utilizar tu mano derecha o tu mano izquierda para poder activar cualquier otra función que sea necesaria utilizando esta parte táctil del control del PlayStation 5. Sony promete entre 7 a 9 horas de uso con el PlayStation Portal. Obviamente todo esto cambiará dependiendo del juego que estés jugando. Hay juegos que tienen un poquito de más vibración, pues esos juegos gastarán más la batería de este PlayStation Portal, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar y las expectativas de cuánto duraría la batería de este dispositivo. Una parte que sí me sorprendió, por lo menos en estas primeras impresiones del PlayStation Portal, es la parte de las bocinas. Así que aunque no tiene Bluetooth, tiene muy buenas bocinas, así que si puedes jugar en la sala de tu casa sin ningún audífono, realmente las bocinas de este PlayStation Portal hacen un buen trabajo. Aquí te voy a enseñar cuán alto se pueden escuchar.
Obviamente aquí a través de un video de YouTube no vas a poder ver exactamente la diferencia, pero aquí tengo la pantalla del Switch OLED con la pantalla del PlayStation Portal, y obviamente el PlayStation Portal un poco más grande, pero realmente la pantalla del Nintendo Switch OLED es mucho mejor. Pero no puedo decir que la pantalla del PlayStation Portal es mala. Realmente para una tecnología de pasada generación no está nada mal la pantalla que Sony ha colocado aquí en este PlayStation Portal. Ahora bien, luego de varios minutos probando el PlayStation Portal, obviamente esto no es una reseña ni una conclusión definitiva, pero para quién realmente sería este PlayStation Portal, diría que es algo que sería para una persona que tenga un televisor en la casa y lo comparte con otra persona y quiere tener acceso siempre a su PlayStation 5, pues eso puede ser una alternativa. También si por ejemplo planificas jugar después en la cama y no en la sala, pues te puedes llevar esto para seguir jugando. Pero el problema más grande del PlayStation Portal es que puedes hacer eso mismo directamente en tu teléfono, en tu tableta, conectando el mismo control o cualquier otro control a tu teléfono. También lo puedes hacer en tu computadora gracias a la aplicación de PlayStation Remote que la compañía ofrece. Así que en ese sentido no es algo exclusivo lo que te está ofreciendo este PlayStation Portal, sí lo que te está ofreciendo es la experiencia del control integrado con la pantalla y la experiencia de los gatillos, de la vibración, que realmente sería la misma experiencia que puedes encontrar en el DualSense. Aparte de todos esos puntos, el PlayStation Portal tiene un precio de $200, así que no puedes olvidar ese factor. Por $200 te puedes comprar ese control para seguir jugando en el iPhone o en tu teléfono Android, otro control para jugar en tu computadora. Ten eso en consideración. Pero algo que, aunque no está haciendo, no es oficial esta noticia, algo que pudiera cambiar esto es si Sony trae la tecnología de juegos en la nube que lanzó recientemente para el PlayStation 5. Si eso llega al PlayStation Portal y se puede utilizar de forma independiente, pues eso puede ser una alternativa un poquito más decente para justificar el precio de este PlayStation Portal. Pero por el momento vamos aquí a dejar nuestras conclusiones finales luego de probar por un tiempo más este dispositivo. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este PlayStation Portal. ¿Te llama la atención? ¿Te interesa? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. También estaremos probando cómo es la experiencia de jugar fuera de tu conexión Wi-Fi de tu casa, si realmente eso funciona, porque eso pudiera cambiar también cuán válido y cuán útil pudiera ser este PlayStation Portal. Así que mantente sintonizado al canal y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.